hacer su presentación. Permítanme. Hacer su presentación. Cuando falten 3 minutos, yo les haré saber que ya están próximos a terminar su tiempo y posteriormente son 5 minutos de preguntas de la audiencia. A los presentes les pido que escriban sus preguntas en el chat con mayúsculas para poder ubicarlas mejor y mayor facilidad. Al término de la mesa se compartirá en el chat un enlace para que registren su asistencia. Bueno, después de esta breve introducción, presento la primer ponencia, que sería aprendizaje interactivo del fenómeno de refracción de la luz, práctica de física en inglés, con las ponentes maestra María Esther Cristén García y la maestra Julieta Ruth Salazar Contreras, ambas de plantel 6. Bienvenidas. Sí, buenos días, buenos días. Sí, venimos del plantel 6, pero antes de iniciar quiero pedirles una disculpa porque no puedo prender mi cámara porque me bloquea el Zoom. Entonces, pues con esta, voy a platicarles con esta foto, por favor. Y no sé si ustedes tienen la presentación o yo la tengo que mostrar, la presentación. Si pudiera compartir la maestra. Ajá, es que la tenía la maestra Ruth y ella creo que no ha entrado, ¿verdad? Parece que está deshabilitada la opción de compartir. ¿Cómo dice? No le escuché. Me parece que está deshabilitada la opción de compartir pantalla. Sí, exactamente, también. Ya está habilitado. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, a ver, vamos a ver si la tengo aquí. Porque, sí, porque, a ver, permítanme un segundo, por favor, porque aquí tengo problemas. La maestra Ruth acaba de entrar. Ah, ok, perfecto, sí. Entonces, sí, entonces ella la tiene y ahorita nos va a hacer el favor de compartirla, por favor. Nada más que se conecte. Sí, no la veo a la maestra. Está conectándose, maestra. Ah, gracias, sí. Un poco tarde, pero va bien, todo va bien. No pasa nada. Una disculpa, eso sí. Listo. Sí, buenos días, maestra Ruth, buenos días. Hola, hola. Nada más nos piden si podemos compartir la Claro. presentación, por favor. Sí, en un instante la comparto. Muy bien. Permítanme un momentito. Entonces, ¿ahí ya se está viendo? Tenía problemas. ¿Ahí se Sí, ve? maestra. Sí, ya se ve bien. Ok, ¿doy inicio? Así es, sí. Hola. Ya saludamos, ya nos presentamos, así Bueno, es. Al inicio, por favor. Ok, pues como ya dijeron, en esta ponencia vamos a hablar sobre el aprendizaje interactivo del fenómeno de refracción de la luz. Es una práctica que hicimos con la maestra Mary Esther Cristén Gracia y yo. Ambas somos del plantel 6. La temática que escogimos fue los recursos y las herramientas digitales para una enseñanza interdisciplinaria.
Entonces, el contenido de esta ponencia está presentándose. Vamos a dar inicio con una breve introducción, datos generales de la propuesta, cuáles fueron los objetivos, las diferentes fases de nuestra secuencia didáctica que pusimos a cabo y vamos a dar los resultados, las conclusiones y unas cuantas referencias por si alguno de ustedes está interesado. Como todos sabemos, a partir del 2020, las TIC y TAC cobraron una mayor relevancia en la enseñanza y aprendizaje en todas las escuelas. En particular, uno de los problemas más grandes que hubo es que en las asignaturas experimentales tuvimos que desplazarnos, ¿no? A trabajar a laboratorios virtuales, simuladores o diferentes software especializado. Entonces, en este trabajo interdisciplinario, los estudiantes analizaron, trabajaron y aprendieron el fenómeno de refracción de la luz a través de una práctica interactiva que en realidad la llevamos a cabo en inglés, utilizando este laboratorio virtual que creo que muchos de ustedes conocen, que es gratuito. Es una simulación interactiva del FET de la Universidad de Colorado. Algunos datos generales de la propuesta es que nosotros involucramos a tanto la asignatura de inglés 4 como la de física, creo que ahí es 6, es inglés 6 con física 4. En las unidades de inglés, nos involucramos con la unidad 2, que es el texto argumentativo científico, y en física 4 con la unidad 1, que es la física de la visión y la audición. En particular, hicimos la práctica pensando en el tema 1.2, que tiene que ver con la refracción, que es el índice de refracción, la ley de Snell. El total de alumnos involucrados para esta práctica fueron 57 y como objetivo fue que el alumno fuera capaz de describir en inglés qué le ocurre a la luz al pasar de un medio a otro, explicar y utilizar las ecuaciones que dan los cambios de dirección de la luz y también describir el efecto de la longitud de onda en el ángulo de refracción. Como fase de apertura, nosotros les pedimos a los estudiantes que encontraran en su casa algún fenómeno, a partir del fenómeno de refracción de la luz, tomaran una imagen de algo que pudieran observar en su casa. Entonces, del lado derecho pueden observar, ¿no? Cómo se ve, por ejemplo, este tenedor, cómo se está rompiendo, ¿no? A partir de que, rompiendo entre comillas, a partir de que pasa, ¿no? Cambia de un medio a otro, estaba en el aire y luego cambia al medio del agua. Entonces, después de que hicieran esto, nosotros en plenaria les preguntamos cuáles eran las ideas que tenían sobre por qué las cosas se ven diferentes bajo el agua. Entonces, esto fue la primera fase en donde ellos trabajaron ya con la maestra Kristen hablando, ¿no? en inglés. Después de eso, les presentamos el simulador. El simulador es el FET, como lo conocen. El FET en realidad tenemos dos opciones, está en diferentes idiomas. Acabo de ver que la imagen está en español, pero utilizamos el FET en inglés. Entonces, ellos empezaron a tratar de describir los fenómenos que ocurren cuando los rayos de la luz brillan en el fluido y descubrieron qué es lo que ocurre cuando los rayos de luz justo no provienen del agua o vienen de la parte del aire. Entonces, compararon diferentes en plenaria una vez más los resultados que obtuvieron al aplicar, ¿no? El FET. Explicaron por qué se doblaban los rayos bajo el agua y cómo los rayos de luz parecen justamente eso, ¿no? Que se doblaran. Entonces, a partir de la práctica con el simulador, se dejó ahora sí ¿cómo se llama? Ya que conocían el simulador, se dejó una serie de instrucciones muy específicas para que después los estudiantes pudieran hacer además problemas que no solamente pudieran aplicar una ecuación, sino ellos
ellos resolvían los diferentes problemas que tenían y comparaban su resultado con los del simulador. Incluso pudieron comparar un poco, ¿no? Porque muchos de los del estudio que se hizo en el simulador se les pidió que utilizaran agua y un ángulo de incidencia, y también lo pudieron hacer en el laboratorio. Entonces, los estudiantes fueron capaces de corroborar que los resultados que obtenían del simulador, de la práctica y los problemas, pues les daban lo mismo. Entonces lo explicaban en los dos idiomas. Y después de eso, pues se hizo la parte de cierre, en donde ellos comentaron cómo se sintieron al usar el simulador, cómo les fue, si obtuvieron los mismos resultados, etcétera, ¿no? Y nosotros consideramos que los alumnos trabajaron con un laboratorio virtual de manera sencilla, lograron comprender el concepto de refracción de la luz a través de las simulaciones interactivas del FET, y en sus palabras, el 80% de ellos dijeron entender mejor el tema gracias al simulador, porque aunque es un fenómeno que observan día a día, pudieron cambiar materiales, ¿no? A lo mejor algunos materiales eran sencillos como el vidrio, pero también hay materiales en la página del FET que no son fáciles de conseguir, ni siquiera en el laboratorio. Entonces, pudieron hacer muchas más pruebas viendo los diferentes índices de refracción y quedaron muy contentos. Entonces, como conclusiones, pues justamente creemos que la práctica en inglés de un fenómeno físico ayuda a los estudiantes a poder generar, ¿no? Pequeños artículos científicos, como es la escritura de una práctica, tal y como se hace hoy en día. Pudieron interpretar, comprobar teorías y sobre todo experimentar con las diferentes variables físicas, y esta actividad es un ejemplo evidente de los beneficios que el trabajo interdisciplinario aporta, ¿no? En la formación de los estudiantes de bachillerato. Aquí hay algunas de nuestras referencias y les agradecemos su tiempo. Ok, esperamos sus preguntas en el chat, por favor. ¿Una pregunta? ¿No hay preguntas? Creo Bueno, que no. yo quisiera comentar algo. Sí, adelante, maestra. Con respecto al aprendizaje del inglés, pues en mi curso, porque fueron dos grupos, los grupos de física con la maestra Ruth y los grupos de inglés. En los dos hicimos la práctica en inglés, pero en el mío continuamos con el aprendizaje del inglés, y además de hacer todo en inglés, los alumnos aprendieron sobre el tópico de la refracción de la luz, y pues tuvieron oportunidad de hacer lectura, de conocer el vocabulario, llevamos a cabo varias actividades para poder completar la práctica en inglés, y ellos así tuvieron también, los alumnos de inglés, un acercamiento a la ciencia, que eso es lo que siempre yo estoy buscando, ¿no? Que todos se acerquen a la ciencia. Ellos eran alumnos de sexto, mi grupo fue alumno de sexto, que bueno, ya tienen otra formación y ya están más sentados los alumnos, pero a todos les gusta conocer tópicos de la ciencia, pero toda la práctica, absolutamente toda, y todas las actividades se hacen en inglés, y pues sí les sirve mucho para el aprendizaje del inglés y el conocimiento de la física, y también pues de los laboratorios virtuales y todo lo que hacemos, pues es muy interesante para ellos, sí les interesa mucho, están muy motivados a la hora que les comentamos que vamos a hacer esto. Ahora, en inglés, como saben ustedes, tenemos laboratorios de idiomas, y nosotros hacemos la práctica en el laboratorio. Ahí ellos abren la liga y podemos hacer la práctica en vivo. Yo no se las dejo de tarea, digamos, o que la hagan en su casa,
sino ahí lo hacemos y las dudas que van surgiendo, ahí las resolvemos en el laboratorio de idiomas. Sí, gracias. Muchas gracias, maestra Mari Cristén. Bueno, hay varias felicitaciones. Y hay una pregunta que dice, ¿de qué forma trabajaron los programas de los diferentes grados? Si es que entendí bien, pregunta la maestra Claudia Luz Morales. No, los dos estudiantes, los dos grupos eran de sexto. Entonces, lo que se hizo nada más fue conjuntar, ¿no? Cuando ellos estaban viendo, fue parte de la unidad 2 y en física es parte de la unidad 1. En realidad, física solamente tiene 2 unidades, entonces es muy amplio el periodo de tiempo en el que nosotros aplicamos las actividades para la unidad 1. Aunque sea unidad 1, nos toma la mitad del curso. Ok, muy bien. Hay una pregunta más. Felicidades, maestras. ¿Hubo algún problema para los alumnos en entender tecnicismos de física en inglés? Pues no, realmente no tuvieron problemas porque los alumnos los alumnos en mi grupo ya están acostumbrados al procedimiento del manejo del inglés en diferentes áreas, no nada más en ciencia, sino también en artes, en humanidades y demás. Entonces ya sabemos que es la forma de estudiar un tópico es primero ver la introducción, ver el vocabulario que se va a utilizar, aprender el vocabulario, lo tienen que presentar, lo tienen que practicar y demás, y ellos pues aprenden el vocabulario sin problema, y sobre todo que es en uso. Ellos aprenden, por ejemplo, los conceptos de la refracción de la luz, porque lo están usando en el laboratorio. Entonces no es nada más que les demos una lista de palabras y ahora memorícenlas. No, no, no. Ellos aplican el uso del laboratorio virtual y así aprenden perfectamente bien el significado de las palabras de vocabulario sin ningún problema. Ok, muchas gracias, maestra Mari. Bueno, para que no se nos haga muy tarde, pasamos a la siguiente ponencia, que sería experiencia de traducción y edición de fragmentos en inglés en las batallas en el desierto. Los ponentes son Ernesto Hernández Rodríguez y Everardo Reyes García de plantel 3. Adelante, profesores. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. ¿Se escucha? Sí. Bueno, miren, nos presentamos. Soy el profesor Ernesto Hernández Rodríguez, profesor de literatura. Trabajo con los grupos de sexto, literatura mexicana e iberoamericana. Y además, soy asesor de inglés en la Mediateca de Lenguas. Y por otra parte, tenemos al profesor Everaldo Reyes Galicia, que es técnico académico de lengua en la Mediateca de Lenguas. Trabaja conmigo y bueno, integramos un proyecto de la traducción de pasajes bilingües. Yo como profesor de literatura y profesor de inglés y con el apoyo del profesor Everaldo Reyes Galicia, que también maneja el inglés y es el técnico académico y nos ayudó en esta propuesta de experiencia de traducción y edición de fragmentos en inglés en las batallas en el desierto. Bueno, esta temática viene bien en el programa de literatura mexicana por la cuestión de, pues, una literatura de José Emilio Pacheco con una temática muy relevante sobre la Ciudad de México, en los entornos de la corrupción en la época de Miguel Alemán, y todo gira en torno a que el niño Carlitos se enamora de la mamá de su amigo, y pues esto le provoca una serie de reacciones por parte de la familia, donde involucra las cuestiones de la moralidad, lo llevan con un cura, el cura le da sesiones casi de masturbación, lo consideran un loco al pobre niño que, bueno, simplemente se enamoró de la señora.
y le declaró su amor, también lo llevan con el psiquiatra, y en torno a esto, Carlitos va contando su historia y se van dando una serie de pasajes en donde, bueno, está involucrada también la historia de Mariana, que cuenta acerca de su amigo. Aquí se ven las relaciones sociales, en la escuela participan pues estudiantes de diferentes nacionalidades, porque era la época de la migración por la Segunda Guerra Mundial, y al final no se sabe claramente qué pasó con Mariana, porque tenía una relación con un señor que estaba en la política, y un día pues ella le reclamó delante de la gente, y pues el tema es que aquí no se sabe bien si cómo murió. La duda es si se suicidó o el tipo la mató. Bueno, se justifica este trabajo porque en el planteamiento que tenemos existen textos literarios con pasajes en lengua extranjera. O sea, los alumnos tienen que leer en el curso de literatura textos, no solo sino otros que vienen con pasajes en inglés y en francés. Bueno, en este caso fue en inglés, pero en ocasiones los alumnos no están obligados a tener ese conocimiento, porque si no llevaron la materia de inglés, bueno. Pero por otra parte, los que sí la llevaron, esto se asocia mucho con el programa de literatura y de inglés 5, donde las estructuras que aparecen, bueno, nos permiten, pero si no, pues lo que sucede es que tanto los profesores, que tampoco están obligados a saber la lengua extranjera, tanto los profesores y los alumnos prefieren saltarse los pasajes, omitirlos, y bueno, con eso nos perdemos de la maravilla de esos, ¿qué dicen esas partes? Entonces aquí vamos a ver un enfoque interdisciplinario que nos va a permitir relacionar y complementar los programas de inglés 5, que vemos que corresponden a la mayoría de estructuras que aparecen en las batallas en el desierto, y literatura mexicana relacionada con este texto de la literatura, digamos, mediados del siglo XX, una herencia del realismo mágico al final, porque no se sabe qué pasa. Y muy importante, nuestro trabajo es que estamos complementando la gramática que se ve en inglés y la carencia que tenemos en literatura mexicana y en general en todas las literaturas, que no aparece la gramática. La gramática ha estado despreciada de los programas, por así decirlo, y esta oportunidad nos permite revivir eso, ¿sí? La gramática como elemento para poder trabajar el léxico en lengua extranjera y principalmente comprender los pasajes y no saltarlos. Bueno, la vida cotidiana, la literatura mexicana, aporta ejemplos de gramática relevantes en contexto y nos permite incorporar la traducción como estrategia de mediación para la comprensión de un texto. ¿Qué es la mediación? La mediación es una propuesta que nos permite, cuyo enfoque contempla que los acervos lingüísticos y nuestras prácticas nos permiten generar estrategias para poder apoyar a la comunicación y a la comprensión de las lecturas. En este caso, esta estrategia nos va a ayudar a lograr compartir y lograr gozar y comprender pasajes en inglés que la mayoría, si no sabemos la lengua, pues nos lo saltamos tanto los alumnos como los profesores. Y entonces, a ver, Ever, ¿podríamos comentar los objetivos? Sí, en esta actividad que se llevó a cabo, como objetivo general planteamos que el estudiante aprenderá a utilizar de manera contextualizada las herramientas de traducción como recurso de mediación comunicativa y de edición en línea para redactar una versión bilingüe de los fragmentos que aparecen en inglés, con la intención de apoyar a otros lectores en la comprensión de la obra. En este caso, el profesor propuso a los alumnos, les planteó una situación en la que imaginemos que un compañero no conoce la lengua extranjera. Vamos a ponerles el texto en español para que ellos puedan también conocer qué es lo que dice ese fragmento. Como objetivo específico, pues tenemos fomentar el uso crítico y contextualizado de traductores y de correctores digitales de algunos procesadores de texto. Como sabemos, hay muchas herramientas en el Internet. Creo que la mayoría seguramente estamos familiarizados con el traductor de Google. Sabemos que hay diccionarios en línea. Hemos visto, por ejemplo, que los estudiantes, cuando no conocen una palabra, automáticamente van a su teléfono y la ponen en Google y ahí lo que les salga, ¿no? Aquí la idea es fomentar ese uso crítico, es saber cómo podemos usar estas herramientas en beneficio de una escritura bilingüe, también que fomente el aprendizaje y, por supuesto, pues fomentar la apreciación de la lectura, ¿no? De la literatura que tenemos enfrente. La que sigue, por favor, profesor.
Bueno, Ujú. en cuanto a la metodología, nosotros tuvimos unas fases de la planeación didáctica que fueron posteriores a lo que se trabaja de la lectura en la materia de literatura. El trabajo de la literatura, lectura guiada, revisión, seguimiento, comprensión, apoyo, aquí se vio complementado con la parte de reflexionar, ahora sí entrar a los pasajes en inglés, ver quiénes los conocían. Muchos de los estudiantes sí tienen conocimiento de estas estructuras, pero en el contexto literario resulta que hay palabras que son complejas para entender, para todos, para los alumnos y para los docentes. Por eso la sesión, después de que estuvimos trabajando la lectura en clase, lectura grupal, hubo esa reflexión y exploración sobre los recursos digitales de traducción y corrección ortográfica para emplearlos en las batallas en el desierto. Aquí reflexionamos sobre qué herramientas existen para traducir. Bueno, los alumnos mencionaban principalmente el traductor de Google, aunque aquí tuvimos la oportunidad de reflexionar que no es el único, y que hay muchísimos más que podíamos experimentar. Lo mismo también con la corrección ortográfica, los alumnos señalaron el Word, también reflexionamos que hay muchísimos y que es bueno complementarlos. Luego, la sesión 2 fue una asesoría grupal y contextualizada sobre el uso de los traductores y el corrector del procesador de textos Word en el salón de clase. O sea, tuvimos una parte en el salón de la clase que fue la continuación y después con los grupos o los pequeños grupos que podían ser afortunadamente aquí pudimos ir a la mediateca, grupos reducidos, y después en otra parte, la otra parte, porque la mediateca no puede recibir a un grupo tan grande, pero tuvimos esta sesión que en realidad la prolongamos en dos partes, se convirtió en una sesión 2A y 2B para poder que todos vieran esos procesadores de texto en la mediateca y que experimentaran los otros. Bueno, entonces después fue la fase de escritura y retroalimentación grupal. Perfecto. Comenzamos a hacer material con el desempeño de los estudiantes que teclearan los textos, los pasajes en inglés, en Google. Para eso ya lo teníamos ahí en una plataforma, en Word, en las computadoras, ya nada más era copiar y pegar, y que los tradujeran con Reverso, con Google, con Babylon, con un menú que les pusimos de diferentes traductores y que compararan cuál les parecía la mejor. Simplemente era copiar, pegar y traducir, y la máquina les iba a dar y ellos iban a revisar cuáles eran. Entonces fue una asesoría individualizada como recurso didáctico para apoyar el desempeño de los estudiantes. En esta parte, los estudiantes también teníamos un menú ya en las computadoras que Everaldo me ayudó mucho a armar ese menú porque nos ahorra tiempo que esté el menú abierto de los traductores, ya nada más para que le den clic, pero también de los correctores de Word, por ejemplo, el de Google, el traductor de textos de Google, el traductor de textos de los mismos diccionarios, que los conocieran. Para muchos era una sorpresa saber que había más allá de Word y más allá de Google. Y después, ahora sí, Maestro Ernesto, le quedan 3 minutos. Las versiones finales de manera grupal. Aquí estamos, en la propuesta conceptual está basada en las propuestas de Fabre-Holtz y de Palapanadi, que es sobre la reflexión bilingüe. Y se justifica esto porque es necesario traducir textos en lengua extranjera y surge la necesidad de difundir y compartir. A ver, aquí los resultados nos lleva a una experimentación de recursos digitales, de traducción en línea, la revisión de prácticas, y los alumnos avanzaron en la comprensión y contextualización de estos pasajes bilingües. Y aquí, a ver, brevemente vamos a comentar dos pasajes. Ever. Sí, claro, este es un pasaje que viene en esta novela, está en inglés, está en rojo, está en inglés, y si lo analizamos muy rápidamente, pues vamos a encontrar que el vocabulario pues es muy avanzado para un chico de cuarto, de quinto año. Palabras como midget, palabras como speak, por ejemplo, esta frase de catching on, incluso la forma en que este es un matrimonio que está hablando, entonces incluso la forma en que conversa el matrimonio, quizá para un estudiante con un nivel básico de inglés, quizá no va a poder recuperar el mensaje, todo lo que ocurre aquí en este fragmento. El que sigue, por favor, profe. Aquí también vemos otro fragmento donde aparece
una parte en inglés. Igual, si vemos aquí la estructura, what time did you go to bed last night? That you're not up yet. Aquí está hablando Carlito sobre cómo su papá estudia inglés. Bueno, probablemente un estudiante igual con pocos conocimientos, pues se va a saltar este pasaje, ¿no? La siguiente, por favor, profe. Como les decía el profesor, hicimos un menú. En esos iconos, si el estudiante pulsa sobre esos iconos, los va a llevar a diccionarios gratuitos en línea. Está la RAE. Están varios diccionarios, por ejemplo, el caso de Word Reference, que es un diccionario plurilingüe. La que sigue, por favor, profe. Y aquí está un ejemplo de una experiencia de traducción con el traductor de Google. Del lado izquierdo está la versión en inglés, del lado derecho está la versión en español. Google traduce, sin embargo, no resuelve, por ejemplo, el caso de la palabra speak, que es una palabra, bueno, es una palabra despectiva para los hispanohablantes. No es tan común. Y nótese cómo Google no traduce eso. ¿Qué hacer en este caso? La que sigue, por favor, profe. En este caso, el profesor les va a hablar. Ya nos quedamos sin tiempo. Bueno, finalmente tenemos aquí, utilizamos otros programas para la corrección, y como conclusión podemos determinar que la propuesta nos permitió enriquecer los acervos del lenguaje mediante distintos recursos, y además apoyar de manera interactiva a la práctica de mediación para poder disfrutar un texto interrelacionando las materias de inglés 5 y de literatura, y favorecer que conozcamos todos estos objetivos. Muchas gracias. Gracias, profesores. Gracias. Esperamos sus preguntas. Pregunta la maestra Claudia Angélica Mendoza, ¿cuál fue el mejor traductor? Esa pregunta, ningún traductor logró resolver todo, porque algunos, como Word Reference, resolvieron la mayoría de problemas. Las palabras de un contexto como speak y todas esas cuestiones, el más acertado fue el Word Reference, pero finalmente creo que se tienen que complementar. Para mi gusto, el mejor, para mí, no quiere decir que sea el mejor, es el Word Reference. No sé para ti, Everaldo. A mí me gustó mucho Reverso, me gusta, de hecho lo he usado con otros idiomas y me parece que trata de dar una traducción un poco más natural, me parece, pero bueno, habría que probarlo todavía más todavía. Y por otra parte también es interesante ver que los alumnos conocieron diferentes correctores de texto en español. O sea, después de la traducción, el corrector de texto en español es algo desconocido. Los alumnos utilizan el teléfono con su corrector automático y pocas veces experimentan otros, ¿no? Y hay muchísimos en español. En inglés, y los diccionarios también tienen, algunos en línea, también traductores de texto. Y también le enseñamos a los estudiantes a manejar el corrector automático o quitar el corrector automático para que ellos hagan las correcciones. No sé si tienen alguna otra duda. Creo que no. Bueno, profesores, pasamos a la siguiente ponencia, que lleva por título Preservemos la biodiversidad, problema multifactorial analizado mediante una estrategia interdisciplinaria. Las ponentes son María de la Luz Castellanos Cárdenas y la maestra Ana Patricia García, ambas de plantel 5. Adelante, profesoras. Muchas gracias, maestra María. Buenos días a todos. Si me permiten compartir pantalla, por favor. Ya tiene acceso, maestra. Ok, gracias. Ok, comparto mi pantalla. ¿Ya la pueden ver? Sí, ya la veo. Sí, lo puede ver. Bueno, muchas gracias. Bueno, el título ya lo mencionó la maestra. La maestra Ana Patricia García pertenece al Colegio de Biología y su servidora María de la Luz Castellanos pertenezco al Colegio de Química. Bueno, esta estrategia interdisciplinaria la desarrollamos porque analizando los programas de 2 materias que nosotros impartimos, vimos que hay coincidencias justamente con esta problemática de la biodiversidad. Así que decidimos justamente desarrollar
una estrategia o una secuencia para pues abordar algunos temas que competen a nuestros programas. En especial, la materia de Química 3 se imparte en quinto año de la preparatoria, es del tronco común. Los temas principales que vemos aquí que corresponden a la unidad número 2 de esta asignatura es la huella de carbono, la calidad del aire que respiramos, las consecuencias de la contaminación del aire y los convertidores catalíticos metálicos en los automóviles. Por otra parte, por el lado de la materia de Biología 4, que también se imparte en el quinto año de la preparatoria, se encuentran los temas de problemas ambientales, pérdida de la biodiversidad, responsabilidad ética ante las demás especies. Entonces, pues, estos digamos que son extractos de los dos programas que vimos que tienen coincidencias justamente para abordar esta problemática ambiental. El objetivo de la secuencia fue que el estudiante comprenderá los principales comprenderá cómo los principales contaminantes impactan en la pérdida de la biodiversidad y en la contaminación ambiental, a través de la elaboración de actividades lúdicas a fin de que se hagan conscientes de que los problemas ambientales son el resultado de actividades antropogénicas. Bueno, para contextualizar un poco, voy a hablar sobre este problema. A partir de la revolución industrial se ha acelerado la modificación de los ecosistemas. Esto siempre se ha presentado a lo largo de la evolución de la Tierra, sin embargo, se ha visto de forma acelerada en los últimos años a partir de este acontecimiento histórico y pues con las consecuencias que hoy podemos observar en nuestro ambiente y día a día, huracanes más comunes, sequías más prolongadas en algunas regiones y sobre todo la pérdida de especies. Se tiene una prospección que más o menos para mediados de siglo se haya perdido el 30%, perdón, el 30% de las especies, lo cual pues es un grave daño ecológico y prácticamente muy difícil de poder repararlo. Entre las razones tenemos que se ha utilizado espacios para tierras agrícolas, para obviamente tener más espacios para cultivar y para poder alimentar a cada vez más y más personas. El urbanismo, el desarrollo de zonas urbanas, pues genera también una pérdida de la biodiversidad. La introducción de especies exóticas, que bueno, son especies que no corresponden a hábitos, se consideran como especies invasoras y que esto significa pues una amenaza a la biodiversidad. Las especies invasoras que son introducidas por la actividad humana compiten con las especies nativas por los recursos y eso hace que se alteren los hábitats propios de ciertas especies. Y bueno, el calentamiento global, que es un problema que está en la agenda de todos los países, y cuáles son las acciones que se debe hacer para contrarrestar o para minimizar estas emisiones de dióxido de carbono generada por la combustión de los combustibles fósiles, que como todos sabemos, pues seguimos siendo un planeta que depende de estos combustibles fósiles, aunque ya las energías limpias están en mayor desarrollo, seguimos dependiendo pues básicamente del petróleo para mover automóviles, para mover aviones, para mover, o sea, el transporte y la producción de prácticamente toda la industria. Una vez contextualizada esta situación y como les mostré los temas que íbamos a abordar en estas dos asignaturas, decidimos utilizar una actividad lúdica a través de un juego, pero un tipo escape room. El tipo escape room, no sé si ustedes lo conocen, pero se trata de un juego en el cual el alumno va a ir como que bloqueando, o más bien desbloqueando niveles. En este caso tenemos aquí, utilizamos la aplicación de Genially, que de hecho se los voy a compartir les voy a compartir en el chat. El Genially, bueno, rápidamente voy a hacer cambio de pantalla. Aquí se encuentra, ahorita se los comparto, pero la idea es que el alumno al principio va a
observar este video del doctor Sarukan, que habla justamente de este problema de la pérdida de la biodiversidad, y una vez que revisa este video, que es pues corto y es muy preciso, se va a ir directamente a las preguntas y entonces va a ir avanzando de islita en islita, podríamos decirlo, en el cual cada una de ellas pues corresponde a una serie de varias preguntas en relación a lo que acababa de observar. Entonces, pues bueno, voy a copiarles el enlace para que más tarde, si ustedes quieren jugarlo, revisarlo, pues ahí está, y pues también nos retroalimenten. Continúo con la presentación. Bueno, ¿qué hicimos con nuestra actividad detonadora? Los chicos jugaron esta actividad. Posteriormente, esta actividad, como les decía, conlleva dos puntos importantes. Primero, la información sobre el tema que los contextualiza sobre esta problemática y finaliza con la parte del juego, la parte lúdica. Posteriormente, les dimos una encuesta. Esta es una encuesta, es un instrumento que está diseñado, al ratito les pongo la cita completa, pero aborda o estudia 3 dimensiones de los estudiantes: la motivación, el aprendizaje y la evaluación. Entonces, pues sería como nuestra parte inicial para pues ver cuál era la respuesta de estos chicos en estas 3 dimensiones una vez iniciada la actividad detonadora. La siguiente parte de la secuencia fue desarrollar una actividad de investigación. Esta actividad fue de manera colaborativa, en la cual a cada equipo se le asignó un tema específico en el cual se les brindó o se les recomendó lugares para llevar a cabo su investigación, con la finalidad de que hicieran una síntesis de esta investigación y un cuestionamiento, es decir, que generaran 5 preguntas a partir de la investigación que ellos hicieron. Y la verdad es que al momento en que ellos generan las preguntas, ahí uno se da cuenta qué tanto comprendieron del tema, porque a veces preguntan como cuestiones como muy someras, muy pues casi cualquiera lo podría responder sin haber leído el tema, y otras un poquito más como más que internalizaron más esta información. Nosotros aquí, esta fue la parte, digamos que medular de la secuencia, ya que estuvimos en revisiones constantes con los alumnos en revisar su información, regresárselas. Por supuesto, aquí les dimos una lista de cotejo para que ellos revisaran qué era lo que tenían que cubrir. Una vez revisadas sus preguntas, ellos elaboraron un juego con alguna de las aplicaciones disponibles que ellos tuvieran a la mano. Nosotros les mostramos una de Genially, pero ellos podían utilizar otra. Y por último, se llevó a cabo una socialización en plenaria, en donde aquí mostraron sus juegos de manera colaborativa unos a otros. Se dio aquí también una realimentación tipo coevaluación para hacer el cierre de la secuencia. Entonces, pues la actividad detonadora, como les muestro, nos llevó a la resolución del juego. Aquí les mostraba una pantalla final donde nos dice que ahí has llegado pues al paraíso, ¿verdad? Y bueno, les decía que este cuestionario lo hicimos en línea, analizando estos 3 áreas: la motivación, el aprendizaje y la evaluación. Aquí tengo la cita, más adelante pongo la cita completa. ¿Cuáles fueron los resultados de este primer instrumento? Bueno, primero se aplicaron a 4 grupos de 5º año. Les decía que tanto Química 3 como Biología 4 se imparte en el 5º año de la asignatura, lo cual pues favorece porque están viendo están viendo este problema de la biodiversidad en sus 2 asignaturas, y lo cual consideramos que es algo pues que forma una buena mancuerna para no verlo pues muy separado, ¿no? O sea, por allá química, los contaminantes y demás, y por allá la biología que me habla solo de las plantitas y no sé qué, los animalitos. Bueno, en cuanto a la motivación,
Aquí les preguntamos en una escala, utilizando una escala de Likert, que nos dijeran qué tanto se sentían, dice, considero que esta herramienta metodológica me motiva a estudiar el tema para resolverlo en menos tiempo, es decir, el juego, ¿no? Entonces, vemos que aquí entre el punto 4 y el punto 5 se encuentran pues más del 70% de los alumnos que contestaron la encuesta. La siguiente pregunta, si en todos los temas me pusieran a resolver este tipo de actividades, sentiría más motivación para estudiar. Entonces, igualmente aquí estamos entre el 4 y el 5 están en más del 72, casi el 72%. Esto en cuanto a la dimensión de motivación. ¿Qué pasa con el aprendizaje? Las preguntas fueron, considero que esta actividad es una buena herramienta para mejorar mi aprendizaje. Y pues vemos también, estamos hacia hacia la escala número 5, en este caso el 5 es muy motivado, que sería el 40%, motivado sería el 36%. Considero que este tipo de actividad me refuerza mi aprendizaje de los temas de contaminación ambiental y biodiversidad. Entonces aquí también tenemos entre motivado y muy motivado más del 80% de los que contestaron la encuesta. Por último, la evaluación. Dice, considero que esta herramienta metodológica es útil para evaluar los contenidos trabajados en clase. Más del 50% nos contesta que sí están muy de acuerdo y el 43.3% nos dice que esta actividad ha permitido identificar los contenidos en que no me he superado y que debo repasar más. De acuerdo, entonces estos fueron los resultados de esta primera encuesta. Y cuando desarrollaron ellos esta parte de su investigación, pues se fomentó el trabajo colaborativo. Si bien se asignaron los temas, pues se dieron también algunas recomendaciones para llevar a cabo esa investigación. Se les recomendó utilizar recursos abiertos como son la RUA, la revista Como Ves, por supuesto las bibliotecas digitales, empezando por la biblioteca que, de la UNAM y algunos más. Y sobre todo también haciendo énfasis en que fueran poniendo también sus referencias, que no se les fuera olvidando para pues que al final pusieran todas sus fuentes consultadas. En cuanto a los productos que obtuvimos, fueron de diversas plataformas o diversas aplicaciones que ellos utilizaron. Hubo de Genially, hubo Quiz, hubo EducaPlay, hubo Kahoot. Aquí en este caso, pues no pusimos una restricción en cuanto a qué tipo de juegos. La actividad detonadora fue un juego específico que se llama Escape Room, aunque por ejemplo en el caso de Quiz o de Kahoot, son simplemente preguntas, algunas con tiempo, algunas otras no, pero solamente son como preguntas abiertas para que el jugador o el usuario seleccione alguna de las respuestas que considera correctas. ¿Qué obtuvimos como productos? Aquí les muestro algunos, ¿verdad? Pues como fueron varios grupos, pues obtuvimos ahora sí que una gran variedad de juegos. Y pues la información que ellos mostraron no fue exactamente la misma, porque cada equipo llegó o 6 llevó... minutos, maestra Luz. Muchas gracias, maestra. Llevó un resumen diferente. Ellos podían tanto mostrar su información en forma de video, algunos otros en forma de resumen. El caso es de que antes de entrar, si un usuario entra a uno de los juegos, antes de entrar a las preguntas, pues se enfoca en la información teórica que está leyendo. Conclusiones. Bueno, la pérdida de la biodiversidad es un problema que debe ser estudiado de manera multidisciplinaria. En este trabajo se presentó una estrategia con un enfoque químico y biológico. El instrumento utilizado nos permitió analizar 3 aspectos: motivacional, de aprendizaje y de evaluación. Esto impacta directamente pues cómo van aprendiendo los alumnos, ¿verdad? Y las actividades lúdicas pues nos ayudaron, consideramos que fue una buena estrategia para
pues contextualizarlo y para llevar a cabo esta estrategia. El uso de las tecnologías, por supuesto, no lo podemos dejar al lado, nos facilitó que los alumnos se interesaran, se motivaran y quisieran crear juegos. Ya para ellos, pues es algo también muy rutinario el utilizar estas TIC y de forma colaborativa, pues es algo que les gustó. La elaboración de preguntas es algo que sí les, bueno, aquí hicimos bueno, creo que consideramos trabajar un poquito más porque es un aspecto en el que se debe de trabajar con mucho cuidado. Cómo el alumno va generando estas preguntas, les comentaba, refleja el nivel en el cual el alumno está comprendiendo el tema. Y bueno, aquí están las referencias que tomamos para desarrollar esta secuencia. El instrumento que les decía lo tomamos de esta última referencia. Y pues bueno, les agradezco mucho. Dejo ahí nuestros correos por si alguien quiere contactarnos. Muchas gracias. A ustedes, maestra Luz, maestra Ana Patricia. Bueno, si hay una pregunta, dice el maestro Juan Carlos Sotomayor Guerra, una pregunta fuerte. La pandemia, los desastres naturales, como incendios, erupciones, tsunamis, etcétera, ¿podría deberse a que la Tierra, un ente vivo, esté cansado del daño que le estamos causando a todo lo biótico y abiótico? Es decir, que nos trata de concientizar de que necesita un cuidado más consciente de los seres humanos. Gracias. Sin duda es una pregunta fuerte. No me considero completamente apta para dar respuesta completa a ese cuestionamiento. Yo lo que puedo pues contestar o puedo comentar, más bien porque no daría una respuesta concreta, es que el planeta efectivamente es un sistema lleno de otros sistemas y al alterar uno, se alteran otros y otros y otros. O sea, se va como que en cadena. Nosotros como seres humanos, sí fue algo que también estuvimos hablando con los chicos, es concientizarlos de nuestras acciones con respecto a cuál es el impacto que están causando nuestras acciones, ¿verdad? Por ejemplo, huella de carbono, cada uno de nosotros tenemos una huella de carbono derivada de nuestras actividades antropogénicas. ¿Qué tanto usamos el automóvil? ¿Qué tanto viajamos? ¿Qué tanto? Inclusive hoy en día estamos utilizando el internet, computadoras con cámara y tenemos servidores allá en la nube que son computadoras que necesitan enfriarse para poder funcionar. Y estos enfriadores se siguen conectando a electricidad y esta electricidad se genera por medio de la quema de combustibles. Entonces, esto que estamos realizando, bueno, no quiero aguadar la fiesta, ¿verdad? Pero esto también está generando contaminación. Son actividades antropogénicas, no por eso lo vamos a dejar de hacer. Pero ¿qué otra cosa sí podemos hacer, verdad? Reducir el uso de los automóviles, separar nuestra basura. Por ejemplo, la introducción de especies exóticas, pues es algo que daña muchísimo al medio ambiente, ¿no? Los polinizadores, si se utilizan muchos estos insecticidas, que pueden, tal vez dicen, ay, estos bichos no los quiero en mi jardín, pero son polinizadores y nosotros somos los que hemos, o sea, los que introducimos muchos, nuestras ciudades, ¿no? Ahí, y estamos quitándole ahora sí que el paso libre a los que nos ayudan también a alimentarnos a nosotros mismos. Entonces, pues, básicamente hablaría yo como de la conciencia de las actividades antropogénicas que impactan pues, en toda la biodiversidad. No sé si con eso contesto. Bueno, doy paso a otra pregunta más. El maestro Alberto Gómez Gutiérrez pregunta, ¿consideran que utilizando la gamificación mejoró el aprendizaje? Pues habría que compararlo. Considero que sería conveniente hacer un estudio para dar una respuesta certera. Yo pienso que habríamos que
hacer un estudio utilizando instrumentos de medición para realmente decir así aprendieron o no aprendieron. Claro, el aprendizaje depende de muchos factores, ¿no? Yo pienso que un punto importante es la motivación para que los alumnos en nuestra edad de adolescentes que tenemos tienen ese espíritu de competir y de jugar y de ser creativos, ¿verdad? Porque en el momento en que nosotros le dijimos, pues tú ponte creativo, utiliza los juegos, ponle muñequitos, ponle soniditos, o sea, ellos también se sintieron pues parte de esta responsabilidad, ¿no? Y entonces, en el momento en que se llevaron a cabo las plenarias, pues era como tipo concurso, quién lo hace más rápido, quién lo hace mejor, quién no se equivoca, porque también iban pasando a ver quién equipo contra este equipo, ¿no? Y entonces ahí iban. Entonces, yo creo que fue una forma diferente de aprender. No sería tal vez muy soberbio al decir sí, esto es lo mejor, ¿no? Pero fue una forma diferente. Creo que siempre podemos utilizar diferentes estrategias. Esta sería una muy buena, por cierto. Otras estrategias, pues sería, o más bien, para tener otros aprendizajes o para abordar otras temáticas, pues serían otras. Y yo creo que también la diversidad de nuestras actividades o de nuestros diseños instruccionales, pues le pueden brindar al alumno todas estas posibilidades pues, de que no siempre sea lo mismo, ¿no? O sea, tampoco yo voy a transformar toda mi cátedra en todo va a ser juego, ¿no? ¿Verdad? Entonces, tal vez en algunas se puede aplicar, quizás en otras no, ahí pues podríamos ir como que mediando, ¿no? Esta combinación de diferentes estrategias. Ok, muchas gracias, maestra Luz. Demos paso a la siguiente ponencia, que tiene como título Propuesta de experiencias de aprendizaje en educación presencial y remota para contenidos procedimentales del ETE en histopatología. Las ponentes son Aida Gabriela Guzmán López y Consuelo Arce Ortiz, de plantel 1. Bienvenidas, maestras. Adelante. Muy buenas tardes. Es un placer estar con ustedes, impresionadas con la presentación de las ponencias previas. Vamos a tomar algunos elementos de ellas. La propuesta que ponemos a su consideración forma parte de un proyecto Infocap que nos autorizaron este año, así que lo que les estamos presentando es eso, una propuesta. Estamos realizando los trabajos y por supuesto que todavía no tenemos resultados al respecto. Pasamos a la que sigue, por favor. Aida, pasamos a la que sigue. Gracias. Yo me imagino que todos ustedes están familiarizados con los estudios técnicos especializados. Son un plan paralelo al de bachillerato que pretende darles a los estudiantes una formación que por un lado fortalezca las vocaciones particulares y que por otro lado les ofrezca la posibilidad de, en caso de que no continúen con estudios universitarios o que así lo requieran para poder llevar a cabo estos, tengan la alternativa de buscar un espacio laboral. En estos estudios técnicos especializados, en tanto que se forma para el trabajo, los contenidos procedimentales son el foco fundamental de sus programas de estudio. Al igual que el plan curricular, en los estudios técnicos especializados se hizo una actualización de los programas de estudios recientemente y todavía las diferentes alternativas que se ofrecen están trabajando en la manera de hacer las modificaciones pertinentes para que el desarrollo de las competencias que permitan tanto el aspecto laboral, el acceso a un ámbito laboral de manera exitosa como la clarificación de vocaciones se pueda realizar. El hecho de que los contenidos de aprendizaje fundamentales sean procedimentales pone un énfasis particular a la manera en que se deben trabajar estos. La intención de presentarles a ustedes esta propuesta es ofrecerles las visiones que tenemos de cómo se pueden abordar estos contenidos procedimentales, porque en todas las asignaturas los tenemos y a lo mejor esto puede facilitarles
un acceso a la enseñanza de estos tipos de contenidos y que en retroalimentación nos ayuden a hacer un trabajo más integral en el desarrollo de este InfoCap, para el que tenemos de manera física ahorita 1 año e intencional 1 año más. La que sigue, Aida, por favor. Bueno, en este contexto de los estudios técnicos especializados, donde los contenidos fundamentales son procedimentales, necesitamos hacer una referencia de qué es lo que consideramos como aprendizaje. El aprendizaje como proceso psicológico es un cambio relativamente permanente en la conducta que se debe a la experiencia. Esto quiere decir que tiene que haber una situación que haga diferencia entre un antes y un después, y que tanto en el antes como en el después tengamos un referente conductual. El aprendizaje en todos los ámbitos, conceptual, actitudinal y procedimental, tiene varias etapas, pero ninguna es tan evidente como cuando se trata de contenidos procedimentales. Las etapas son adquisición, consolidación, generalización y transferencia, y más tarde hablaré un poquito al respecto de esto. Y las experiencias pueden ser muy variadas, muy variadas. Si hiciéramos una clasificación de las experiencias que son susceptibles de generar un aprendizaje, tendríamos una lista prácticamente infinita. Pero para lo que nos convoca en este momento, hay 2 tipos de experiencias sobre las que vamos a poner un énfasis particular. Las experiencias de contacto directo, donde el estudiantado manipula en la situación de aprendizaje, y las experiencias de modelamiento, tanto presencial como simbólico, en donde el aspecto fundamental es que el estudiantado observe y después imite. Y esta situación, reitero, puede ser presencial cuando observa que el docente responsable les modela un procedimiento, una técnica o un método, o puede ser simbólico cuando se dan indicaciones o se muestra como tipo el simulador que ya utilizaron los profesores en la primera de las exposiciones, en donde lo que van viendo es qué es lo que va pasando. Eso es un modelamiento de tipo simbólico. La que sigue, Aida, por favor. Bueno, como tenemos siempre la necesidad de una respuesta que me permita valorar qué tanto hemos tenido el logro de los objetivos que estamos trabajando con cada una de las experiencias o actividades del aprendizaje, tenemos que identificar cuáles son los niveles de respuesta que podemos esperar. Desde el estudio del aprendizaje, los niveles de respuesta son 5. El primero es el de detección, en el que sencillamente les pedimos que refieran qué es lo que están apreciando. Como puede notarse, aquí el desarrollo de la habilidad de observación es un aspecto fundamental. El otro, vamos con los niveles de respuesta de menor profundidad a mayor profundidad, tanto del manejo de la información como del nivel de experticia en la manipulación, en este caso, de los procesos o procedimientos. El siguiente nivel es discriminación, donde lo que se tiene que hacer es identificar elementos particulares que son diferentes en un todo que más tarde nos va a permitir interpretar. El de resolución es aquel en el que se tienen que considerar aspectos muy finos, detalles muy finos que van a hacer la diferencia. En el ejemplo que les pongo, que Aida profundizará un poco más tarde, aquí los alumnos tienen que identificar qué tipo de células están formando, están componiendo o se están apreciando en esta muestra, y un elemento fundamental para que puedan saber qué tipo de células son es que se den cuenta que esta célula presenta cilios, y lo que se les pide, la respuesta que se les pide depende de si existen o no existen cilios. Si eso se les va, pues por supuesto que no van a tener una buena respuesta. Y este sería el nivel de resolución, donde los detalles finos son importantes. Los niveles que más nos interesan, por supuesto, son reconocimiento e identificación, en donde ya ellos, a partir de una situación que puede ser muy simple como tipo ejemplo o puede ser de solución de problemas, tienen que tomar ciertas decisiones. Por ejemplo, en esta que les ilustramos, ellos se tienen que dar cuenta, esta es una muestra de tejido glandular, se tienen que dar cuenta qué células corresponden al tejido y dónde está el conducto, ¿no? Y entonces aquí el nivel de conocimiento, de procesamiento de la información y de experticia para las habilidades que en este caso tienen que ver con la identificación de muestras de tejido histológico, pues es todavía mayor. Y en la manipulación,
ellos ya pueden tomar decisiones más importantes, están haciendo manejo conceptual y manejo procedimental para poder decir, por ejemplo, si esto es un tejido sano o es un tejido que tiene alteraciones y dónde están las alteraciones. La idea es que puedan pasar de los niveles más simples a los niveles más complejos en la manipulación de la información para poder dar su respuesta. La que sigue, Aida. Gracias. A partir de esta concepción del aprendizaje, que es una parte importante de la contribución que hace la psicología a este trabajo interdisciplinario, lo que tenemos es una propuesta para tener experiencias de aprendizaje que vayan haciendo más factible que los alumnos desarrollen este nivel de experticia que se requiere en los estudios técnicos especializados de histopatología, porque acá tienen que aprender procedimientos, técnicas, métodos y destrezas. Esto se puede hacer, necesariamente requiere pues un contacto presencial porque se van a manejar muchos materiales abstractos, pero el tiempo con el que se cuenta para esta formación no es suficiente para llegar al nivel de experticia que se requiere, por lo que estamos proponiendo es desarrollar un sitio web donde se instalen diversas experiencias de aprendizaje en los distintos niveles o etapas de adquisición del aprendizaje, con las diferentes manifestaciones de complejidad en la respuesta, que esté a libre acceso y donde los muchachos puedan ensayar lo que hacen a nivel presencial y lo que están haciendo en la, para darle soporte o reforzamiento a sus aprendizajes. Por tanto, lo que estamos proponiendo es, teniendo como base esta apreciación o esta interpretación de lo que es el aprendizaje, desarrollar un conjunto de experiencias de aprendizaje que en una primera parte de adquisición fundamentalmente se lleven a cabo en el aula de manera presencial y en otra de reforzamiento que correspondería a consolidación y generalización que la puedan hacer los muchachos a libre acceso en un sitio web. Con esto lo que suponemos es que vamos a tener mejores resultados de aprendizaje. A continuación, Aida les va a presentar el tipo de experiencias de aprendizaje que estamos desarrollando y que se instalarán en este sitio web. Por supuesto que en este proyecto se está trabajando, se están trabajando los contenidos que están presentes en el plan de el estudio técnico especializado de histopatología, pero se cuenta con la colaboración, al final lo veremos, de otros estudios técnicos y de otras asignaturas. Nada más para puntualizar, queremos decirles que concebimos la experiencia de aprendizaje como una actividad o una secuencia de actividades que están diseñadas específicamente para generar un cambio en la estructura mental del sujeto. Este cambio puede ser conceptual, que no es el que fundamentalmente nos importa, o en el nivel de destreza o de dominio procedimental, que es a lo que van a estar abocadas fundamentalmente estas experiencias de aprendizaje. Te doy el micrófono ahí. Gracias. Bueno, entonces una experiencia de aprendizaje es toda actividad que vamos a utilizar para que los alumnos conozcan, manejen y puedan tener contacto con los procedimientos y los conceptos de todas estas materias y asignaturas que nosotros llevamos. Aquí es importante reconocer que los alumnos van a prepararse, como dice el nombre, como histopatólogos, pero realmente el nombre correcto sería como histotecnólogos, para el manejo de muestras del cuerpo humano y estas puedan ser vistas con el microscopio. De estas experiencias de aprendizaje, cuando los muchachos tienen contacto con muestras reales, en primera se ponen muy motivados, porque como cualquiera, pues a su nivel de adolescentes, pues el tocar y agarrar, pues es muy emocionante. Entonces se obtienen muestras tanto de animales de experimentación como humanos. Si alguien pregunta de los humanos, pues son regalados. Vemos de alguna manera que exalumnos nos puedan donar algunas muestras y así lo hacen. Entonces hacen la obtención de la muestra con los diferentes órganos y no es un órgano grandote el que van a manejar, sino tienen que tener la relación anatómica del órgano para saber qué muestra tomar y qué es lo que quieren observar con el microscopio. Entonces les prepara 3 minutos, maestra Aida.
Bueno, después el procesamiento de la muestra, todos los procesos que tienen que hacer para obtener un bloque de parafina, cortarlo en el microscopio, en el microtomo, teñirlo y verlo con el microscopio. Aquí podemos ver cómo se observan ya las muestras cortadas con diferentes coloraciones o tinciones. Se observan en el microscopio y los resultados que ellos obtienen. Entonces, ellos han compartido sus imágenes y las han fotografiado. Después de esto, requiere una actividad o una experiencia de adquisición de la imagen mediante elaboración de presentaciones electrónicas, consolidan sus conocimientos a través de trabajo con imágenes, se les aportan las imágenes y ellos tienen que ir reconociendo, aparte de la que nosotros les damos, ellos van trabajando. Y bueno, con lo que van trabajando se hacen prácticas de laboratorio para que identifiquen. Y lo más importante que les vamos a enseñar es que se den cuenta desde que procesan la muestra, que está aquí de chiquitita donde dice lengua, todo el proceso que ocurre para obtener una imagen. Y eso es lo que hace el trabajo, o en su trabajo un histotecnólogo. Y después les vamos a tener experiencias de aprendizaje dependiendo del nivel de la demanda cognitiva, que sería la diferenciación, que reconozcan la comparación, en donde puedan reconocer diferentes tipos de tejidos, los casos particulares en donde les vamos a dar diferentes muestras y puedan ver las características. Los que vemos aquí del lado derecho son glándulas, todas son glándulas, pero cada una tiene diferentes características. Entonces, tanto el profesor como el alumno van a estar colaborando para poder alcanzar estos niveles cognitivos. Y al final, pues tenemos unos ejercicios de diferenciación. Todas estas son muestras elaboradas por nuestros alumnos y las hemos estado fotografiando para generar un álbum de fotografías con el que ellos puedan ir educando al ojo, porque eso es educar al ojo, y alguien diría por aquí, las ciencias morfológicas ya no se deberían de usar. Claro que sí, porque a través de ellas se pueden establecer diagnósticos, no los alumnos, sino los que son los profesionales de esta área que es la patología. Entonces lo que observan y después se hacen otros estudios. Entonces, como conclusiones, podemos decir que para cubrir los contenidos del programa del estudio técnico, se requieren diversas actividades de aprendizaje o experiencias que con el estudiantado podamos practicar y que estas sean una gran gama, un abanico de experiencias para que ellos puedan aprender. Y hemos visto que eso los motiva para aprender más y llegar con buenos conocimientos a los niveles superiores. Sí necesitamos más horas de entrenamiento, pero ya es demasiado, son 5 horas a la semana, bueno, 5 horas diarias durante toda la semana es un gasto de energía para los chicos, pero créanme que después de un rato ya no se quieren ir. Es tan la experiencia de cercanía con lo que aprenden y pueden aplicar, pues ellos siguen trabajando y llegan de manera exitosa a sus estudios profesionales y claro, los que quieren llegar a entrar al mercado laboral. Entonces, la presente propuesta es para la educación presencial y también la remota. Si alguien llegara a preguntar qué hicieron en la época de la pandemia, pues tuvimos que hacer ejercicios. Les voy a platicar uno. Obtienen los cortes en el microscopio y los tienen que poner en una superficie con agua. ¿Qué experiencia nos podría hacer algo similar? Pues yo los puse, como dicen las señoras en los tianguis, a echar tortillas. Entonces, imagínense, es una experiencia muy similar y es algo que a los alumnos nunca se hubieran podido imaginar, pero cuando ya pudieron aplicar en la práctica, se dieron cuenta que sí les funcionaba. Entonces, los recursos que tenemos son amplios, queremos trabajar mucho con ellos y, sobre todo, hacer que realicen esas actividades procedimentales que también no nada más les van a ayudar a sus estudios técnicos, sino de alguna manera a madurar esas cuestiones cerebrales que son requeridas para los estudios profesionales. Entonces, con esto pongo la conclusión, pero sin emitir o olvidar algo muy importante. Nosotros somos un equipo de trabajo, somos de los estudios técnicos, pero también, no nada más un estudio técnico, tenemos al estudio técnico de nutrición con la maestra Miriam Mejía, al maestro de fotografía Iván Ariel, la maestra Consuelo, que es de psicología, la maestra Karina y Emilio, son técnicos académicos de cómputo que nos están ayudando a realizar todas nuestras actividades. Entonces, pues quiero agradecerles su atención y pues decir, el mejor trabajo es el que se hace en equipo. Muchas gracias. No sé si tengan preguntas.
Sí, maestra, ya nada más nos va a dar tiempo de una preguntita de la maestra Rosa María Rangel Mondragón, que dice, ¿qué órganos humanos manipulan los estudiantes? Pues todos los que pudiéramos tener a la mano pueden, ahorita nos acaban de hacer una donación de cerebros, intestino, casi todas las piezas del cuerpo humano. Falta el esqueleto y algunos músculos, pero generalmente son vísceras las que se manejan, no se manejan en fresco, ya están fijadas, con eso estamos asegurando de alguna manera un poco de seguridad para los alumnos. Y antes de cualquier cosa, nosotros las tenemos que seleccionar para que ellos lo puedan manipular. Ok, maestra, bueno, pues muchas gracias. Hay más preguntas, si ustedes quieren contestar está el chat. Cedo la palabra al maestro Antonio Figueroa, por favor. Muchísimas gracias, maestra Mayra Catalina. Bueno, seguimos entonces en este segundo coloquio interdisciplinario edición 2023 y seguimos con la siguiente ponencia que se denomina algunos campos de la ciencia que apoyan la posibilidad de vivir en la Luna. Los ponentes son Julieta Ruth Salazar Contreras y Alicia Lier Ondarza, y procedo a leer Maestro, sí. perdón, primero va la maestra Laura Pablo Lorena y la Magaña doctora Miranda Lorena. y Laura Pablo Hernández, disculpa. Ok, una disculpa, perdón. Ay, sí, disculpe, ya había compartido pantalla. Sí, no se preocupe, maestra. Laura Pablo, una disculpa. No, no hay problema. ¿Puedo compartir pantalla? Procedo, sí, adelante. No sé si ya ven mi pantalla. Ya. Ya la vemos, Laura. Ya se ve. Ya, pues muchísimas gracias y bueno, yo Sí voy a se hacer ve. esta presentación. También una ponente es la doctora Lorena Magaña Miranda, pero como todos saben, estamos compartiendo espacio virtual con el evento hermano de Domino Tic Tac. Y la maestra está allá. Y bueno, este trabajo yo lo realicé junto con ella. Se titula Seminario sobre habilidades psicosociales para la vida en la tutoría. Y es una experiencia que yo les voy a compartir de un seminario que se impartió precisamente en el plantel 4 para seguir con la formación con los tutores de nuestro plantel. Y bueno, ¿qué me interesa compartirles? Pues bueno, ¿qué fue lo que trabajamos en este seminario y por qué se decidió que fuera un seminario sobre habilidades psicosociales para la vida en la tutoría? A razón de que veníamos de un confinamiento, no solamente para los alumnos, para nosotros profesores, porque siempre se ha considerado al alumno como eje de todo, efectivamente lo es el eje de todo, pero también estaba la parte que nos tocaba a nosotros los docentes. Entonces, una manera de abordar estos temas psicosociales en la tutoría para que el maestro tuviera esas herramientas para poderlas compartir con su alumno, era importante que él también tuviera conocimiento de qué son esas habilidades para la vida, cómo podía utilizarlas, qué tipo de estrategias podía hacer con los alumnos, porque todos sabemos y todos vimos en este ciclo escolar que fue un ciclo diferente a todo lo que hemos vivido. Ya lo decía hoy la maestra Colo en su conferencia magistral, que migramos, teníamos cosas, algunos dijeron, no, esto no es para mí la modalidad en línea, dijeron aquí, hasta aquí y adiós. Pero sin embargo, muchos, y yo creo que todos los que estamos aquí decidimos que fue un reto, pero también un reto no solamente en la docencia, sino en esas partes de las habilidades para la vida. Por eso se pensó en este seminario, además de un curso de formación de tutores, el cual también se presentó en el plantel 4. Entonces, esto es lo que nosotros queremos compartirles, tanto la doctora Lorena como yo. Y bueno, ¿qué era lo que queríamos con el seminario? Bueno, era que fuera un espacio de reflexión, de diálogo, ahora que todos volvíamos a la presencialidad, para ver esas habilidades psicosociales para la vida.
como les decía yo, sí que se las llevara el tutor para trabajar con los alumnos, porque yo creo que todos tenemos una y mil experiencias que nos tocó al enfrentarnos a esta nueva presencialidad. Parece que regresamos o ingresamos por primera vez a las aulas, como cuando decidimos ser profesores de la Nacional Preparatoria. Fue un mundo nuevo, diferente. No solamente lo vivieron los alumnos, lo vivimos también nosotros. Y bueno, dentro de esas habilidades para la vida, ¿qué era lo que nos interesaba, o por lo menos a la doctora, que fue la que hizo el diseño del seminario, qué le interesaba trabajar de esas habilidades para la vida? Bueno, pues se trabajó comunicación, empatía y relaciones interpersonales en los tutorados, y bueno, como primer punto, pues era que los tutores conocieran estos aspectos. Por eso, lo que nosotros les queremos compartir en esta presentación, pues es cómo trabajamos estos tres elementos. Fue para los tutores, utilizamos un aula Google Classroom, ahí donde se colocaron los materiales. He de decirles que fue semipresencial, ahorita les comparto esta parte, fue semipresencial, pero bueno, pues teníamos que echar mano de todo lo que algún día aprendimos en la tecnología, y como alguien también en uno de los muchos eventos en los que hemos participado, comentó, un día nos fuimos con una mochila vacía y hoy regresamos con una mochila llena de muchas cosas, muchas experiencias, muchas aplicaciones, que esas las podemos utilizar con nuestros alumnos para también nuestro trabajo docente, y así es como hemos estado transcurriendo, y en este puente de lo virtual a lo presencial, creo que todos hemos trabajado. Y pues bueno, nosotras se montó el curso en el aula Google, que era una manera accesible para los profesores, y ahí que se alojaran los diferentes materiales del seminario. ¿Cuál fue la metodología? Como les comento, fue para los tutores grupales, aunque se hizo la invitación para grupales e individuales del plantel. Se utilizó un aula, teníamos un cronograma de actividades, los temas, se les explicó la modalidad que iba a ser semipresencial, la fecha, los puntajes de nuestras actividades y bueno, los asesores. El seminario lo diseña la doctora Lorena Magaña del plantel 1 y yo estoy como responsable del seminario, y además, bueno, soy la coordinadora del programa institucional de tutorías en el plantel 4. Tuvimos 3 sesiones presenciales, que fue noviembre 15, enero 31 y febrero 28, en un horario de 2 a 4 de la tarde. Nos interesaba como volver a tener ese contacto con los profesores, porque yo creo que ese diálogo que tuvimos en estas sesiones para los maestros que nos acompañaron, pues fue muy enriquecedor, porque mucho de esta parte presencial era hablar de lo que nos había pasado, ver cómo podíamos abordar alguna situación que se nos presentara con estos jóvenes que también son diferentes a todos los que habíamos recibido en años anteriores. Y bueno, de las habilidades para la vida es importante mencionar que son 10 habilidades. La doctora decidió, por el tipo de seguimiento que queríamos hacer, lo que ya les comenté al inicio, que se iba a hablar de empatía, comunicación asertiva y relaciones interpersonales. Aquí están todas las 10 habilidades propuestas por la OMS, que son las siguientes. Por eso alguien un día nos preguntó en el seminario por qué solamente se habían decidido 3. Y creo que eran las habilidades que en ese momento nos eran útiles, sin descartar a las demás, para trabajar con los alumnos. Ustedes lo han de saber, hubo muchas situaciones con alumnos, ya con alumnos transgénero, con alumnos con situaciones diversas. Y entonces, ¿cómo aprender a tener esa empatía? Primero nosotros tutores, profesores, cómo tener esa comunicación asertiva y cómo hacer esas relaciones interpersonales, no solamente como profesores, sino como tutores, sino también cómo apoyar a los alumnos a que se enfrentaran a esas nuevas situaciones. Habían convivido con sus alumnos, con sus compañeros, solo de manera virtual, ¿no? Grupos de WhatsApp, bueno, pues tenían 10,000 grupos, a lo mejor platicaban por Facebook, pero todo era de manera virtual. Si ustedes recordarán al inicio del curso, pues eran completamente extraños y a lo mejor con algunos habían tenido pláticas de horas y horas, ¿no? Entonces creo que sí fue un reto, y de ahí la decisión de abordar estos 3 elementos, o por lo menos estos 3 que se consideraban importantes, sin restarle ninguna mínima problema a las demás, pero esta es la razón por la que se trabajaron estas 3. Bueno, aquí está la evidencia de nuestra aula. Este es el encabezado. Aquí se colocaban todos los materiales. Al final se pidió como producto una infografía donde el maestro
o los maestros, porque se trabajó en equipo, presentaron alguna propuesta de cómo trabajar la empatía, la comunicación o las relaciones interpersonales, para que nos pudieran compartir esa pequeña estrategia que ellos hacen o hicieron o harían en su momento con el grupo, porque bueno, el seminario terminó en febrero y todavía nos quedaban más o menos 2 meses de clase. Entonces, esta es la manera en la que se estuvo trabajando. Estas son algunas evidencias de las infografías, las mandaron al aula. Después en la última sesión los compañeros, profesores, tutores presentaron su actividad. Esto nos dio la oportunidad de tener un intercambio de ideas, de experiencias, de ver cómo podíamos abordar desde diferentes trincheras, si se puede decir, esas habilidades para la vida. Muchos los enfocamos a tutorías, que esta es la infografía, la cual yo trabajé con el maestro Helio, enfocándonos más a la tutoría. Algunos lo hicieron abordando, entrelazando sus materias, que también eso era importante, si eran de historia, de geografía, etimologías. Aquí está la tercera de matemáticas, de informática, de dibujo. Entonces, creo que eso era también la riqueza del seminario, el que pudiéramos compartir, si lo hacíamos directamente para tutorías, que eso era lo ideal, pero que también, como somos de formaciones diferentes, todos los que fungimos como tutores, pues que tuviéramos la oportunidad de enlazar estos saberes y siempre con la intención de apoyar a nuestro alumno tutorado. Después, al final, algo que nos interesó a la doctora y a mí era una actividad de reflexión, que aquí pueden ver la captura de pantalla que se puso en el aula, que nos dijeran qué se habían llevado del seminario, qué aprendizajes se llevan, qué falsas creencias dejan, qué hizo falta revisar o profundizar, fue suficiente la participación, existe algún contenido que consideren relevante para incluirlo. Esto nos interesó, sobre todo a la doctora, conocer, porque tenemos la idea de dar la continuidad de este seminario. Y bueno, fueron 3 sesiones, sabemos que fueron muy pocas, pero también fue porque pues realmente no sabíamos cómo iban a estar la situación de volver a la presencialidad, ¿no? Yo creo que todos volvimos con un poquito de miedo, y cada vez que alguien nos decía que un alumno se había contagiado, pues yo creo que entrábamos en pánico, ¿no? De decir, híjole, se acercó a mí, no se acercó a mí, etc., ¿no? Entonces, esto nos dio la oportunidad de conocer y obviamente, bueno, tener esa autocrítica de decir qué cosas podemos cambiar del seminario, qué se debe de agregar, a lo mejor más ahora en este ciclo escolar, en lugar de 3 sesiones presenciales, a lo mejor son 5 y algunas otras cosas. Y bueno, les comparto algunos de los comentarios que nos hicieron los profesores. Por ejemplo, algo que nos llamó la atención y que es muy importante dentro de la tutoría, dice que falsas creencias dejan. Bueno, pues no podemos y no debemos resolverle todos los problemas a los alumnos, pero apoyarlos con las habilidades para la vida, para un buen paso. Y creo que eso era también lo importante y fueron de los temas que siempre se ha trabajado en las tutorías, ¿no? Nosotros debemos de darles las estrategias para que ellos resuelvan una situación. En ningún momento somos sus papás ni les vamos a resolver la vida. También alguno de los respuestas que nos dieron, bueno, canalizar a los alumnos que soliciten el apoyo psicológico, ya sea el plantel, etc. Y bueno, aquí está otras de las experiencias, que esto creo que también es lo enriquecedor del seminario, que nos dio la oportunidad de ver lo que nos comentaban los profesores para modificar el seminario, para agregar a lo mejor otras habilidades o ir sumando. Ya tenemos 3, agregamos otras 3, de tal manera que se le siga brindando, por lo menos al tutor de mi plantel, más estrategias de habilidades para la vida. ¿Y cómo era la intención del seminario? Bueno, pues primero que el docente conozca estas, que trabaje, que reflexione. Era muy rica la experiencia, el intercambio de comentarios que se daba en las fechas en las que las sesiones eran presenciales, además del trabajo que hacían, que era mínimo el que hacían en el aula, porque realmente todo este trabajo se dio de una manera presencial y creo que eso fue lo rico del seminario. Y bueno, estas son algunas imágenes del evento en el plantel 4, de cómo estuvimos trabajando. Y pues muchísimas gracias. Y esto era compartirles este trabajo de estas habilidades que hoy
al regreso de la presencialidad, pues nos fueron ejes para trabajar con los alumnos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Lorena Magaña, maestra Laura Pablo, sin duda un trabajo muy rico porque nos habla sobre la aplicación de cómo se lleva a cabo un seminario y este seminario cómo desarrolla estas habilidades para el programa institucional de tutorías, desarrollando habilidades como la empatía, la comunicación asertiva y las relaciones interpersonales. Sin duda, muy rico y muy interesante. Muchas gracias. Sí, maestra Laura, recibe varias felicitaciones por aquí, muchísimas felicitaciones de varios que están por aquí. La maestra Dolores Ortega dice, maestra Laura, ¿cómo llevarán a cabo el seguimiento y retroalimentación de las intervenciones que hicieron los tutores? Pregunta la maestra Dolores Ortega. Sí, como trabajo final se hizo la presentación de las infografías. Nos daban un tiempo para ir presentando nuestra infografía. Y, por ejemplo, les comento rapidísimo, la infografía que presentamos el maestro Elio y yo era una propuesta de empatía y comunicación para un caso que yo tuve en un grupo de una chica que llega al inicio del curso, mujer, y ya estaba en su proceso transgénero. Entonces, fue muy difícil para él, o más bien ya para él, porque él ya se identifica como niño, su trabajo con los alumnos, perdón, su trabajo con sus compañeros. Me dice el jefe de grupo un día, maestra, es que hemos tenido problemas con el compañero. Ahí me agradó mucho que el grupo nunca tuvo problema en denominarlo ya como niño, pero ahí el que estaba presentando la situación era el alumno, no se estaba adaptando a nada. Estaba enojado, contestaba muy feo, me decían los alumnos, es que a veces le contesta feo también a los profesores, a nosotros nos contesta muy mal y todo, ¿no? Entonces, nuestra estrategia que el maestro Elio y yo propusimos es que los alumnos vieran el video, que es un cortometraje que se los recomiendo, El sándwich de Mariana, de Cuarón, y que les ayuda a ver cómo es que los alumnos van reproduciendo conductas, ¿no? Entonces, esto es una propuesta. Yo después lo hice casi al final del curso con mi grupo, donde estaba la situación, y fue maravilloso ver cómo lo vieron y cómo todo el mundo se volteaba a ver como diciendo, pues es algo que estamos viviendo, ¿no? Y que es algo que a lo mejor se está reproduciendo, ¿no? Entonces, así cada equipo fue presentando su propuesta. Algunos compañeros hicieron un ejercicio de taparle los ojos a otro compañero y de guiarlo y todo. Tuvimos un espacio como de 15 minutos para que cada equipo presentara su actividad. Entonces, eso nos dio la oportunidad, pues, de seguir aprendiendo, de ver cómo otros compañeros abordan otras situaciones. Esta fue la que presentamos el maestro Elio y yo, a razón de que yo la estaba pasando con el grupo, y así estuvimos comentando y todo. Entonces, por eso se pretende que tengamos la segunda parte del seminario para seguir con este tema. Ya vieron que son 10 habilidades, solamente se trataron 3, porque además es un tema que nos interesaba, creo que a la maestra Lorena como a mí, que primero el tutor conozca estas habilidades, ¿no? Que las sepa, ¿no? Y que después él, desde su trinchera, desde su asignatura, porque sabemos que todos los que somos tutores somos de diferentes áreas, no somos del área de psicología, la lleváramos para apoyar a nuestros grupos de tutoría. Entonces fue así como presentamos nuestra infografía, hacíamos un breve bosquejo y ya los compañeros nos preguntaban. En algunos casos, como les comento, un equipo sí pudo hacer su actividad con los mismos compañeros del seminario y ahí nos fuimos retroalimentando. Gracias. Sí, sin duda muy enriquecedor y justamente una muy buena aplicación sería la continuidad de este gran y enorme trabajo. Felicitan por ahí la maestra Fabiola Roy, felicidades maestras, Verónica Piña, excelente presentación, Remedios Soriano, muchas felicidades, gracias por compartir, y igual la maestra Ana Patricia García, la maestra Andrea Martínez, María Guadalupe García dice gracias, muy interesante su presentación, y hay comentarios también de felicitación más, pero también hay comentarios como el de Sandra María del Pilar que dice muchas felicidades profesoras Laura y Lore, gracias por compartirnos experiencias, un excelente trabajo.
También Dolores Ortega, gran trabajo. Y bueno, por aquí tenemos gran trabajo, muy interesante trabajo, y es importante no dejar de lado lo que propone la OMS sobre habilidades psicosociales. Sí, efectivamente, y eso lo comentó la maestra Lorena en el seminario, que son 10, incluso algunos ya están agregando resiliencia, que también es algo muy importante, pero que dentro de estas 10, pues estas eran las que ahorita, en este momento, le interesaba a la maestra presentar, ¿no? Son 10, pero bueno, también el tiempo, lo que yo les comentaba, ¿no? Regresar a la presencialidad para todos fue también un choque, ¿no? Después de estar 2 años en casa, por eso les decía yo, si nos decían ahí, ay, maestra, es que fulano ya se contagió, bueno, por lo menos yo decía, y se me acercó, y esto, ¿no? Porque creo que todos decíamos, mi madre a veces no me contagio, ¿no? Digo, los alumnos lo sabemos que están jóvenes, bellos, hermosos, pero pues sí, ¿no? Entonces, eso era lo que nos interesaba compartir con los tutores. Yo creo que en la segunda emisión se pueden compartir otras habilidades, que esa es la intención. Muchas gracias. Gracias, maestra Laura. Igual siguen las felicitaciones. La maestra Muchas gracias a todos. José Cosme, muchas gracias, muy interesante. Telma, felicidades. Luz Castellanos, felicidades, muy interesante. Pues muchísimas gracias, maestra Laura, maestra Lorena Magaña. Sin duda un gran trabajo muy enriquecedor. Vamos a seguir con la siguiente ponencia. Y ella lleva por título Algunos campos de la ciencia que apoyan la posibilidad de vivir en la Luna. En ella nuestras ponentes son la maestra Julieta Salazar Contreras y del plantel 6 Antonio Caso y Alicia Lier del plantel número 4. Procedo a leer sus semblanzas. Julieta Ruth Salazar Contreras, física con maestría en astrofísica por la UNAM, profesora de física de tiempo completo de la Escuela Nacional Preparatoria, doctorante en Ciencias de la Educación. Actualmente es coordinadora del programa Jóvenes hacia la Investigación en Ciencias Experimentales del plantel 6. Participa en programas institucionales como Domino Tic Tac, Jóvenes hacia la Investigación, PIT. Tiene artículos publicados sobre aprendizaje y cognición. Ha participado en congresos internacionales como ponente. Ha ganado, junto con sus estudiantes, el primer lugar en Feria de las Ciencias, primer lugar en diversas rúbricas de concursos interpreparatorianos, medalla de oro y plata en Olimpiadas del Conocimiento y en Olimpiada Metropolitana. La maestra Alicia Lier Ondarza es profesora de tiempo completo de la Escuela Nacional Preparatoria, con formación en educación primaria, educación secundaria, ingeniería civil en la UNAM, maestra en innovación tecnológica y doctorado en tecnología educativa en Mar de Cortés. Participante en la revisión de programas de estudio y miembro de diferentes comisiones como Consejo Técnico, Comisión Dictaminadora y responsabilidades en la ENP, como jefatura de departamento. Participante en diferentes programas de la ENP, así como en proyectos PAES, Infocap y PAPIME. Asesor de Olimpiadas de Física. Formador de profesores a través de cursos y diplomados. Pues sean bienvenidas, maestras. Este es su espacio. Adelante. Hola, muy buenas tardes, muchísimas gracias. Yo voy a compartir pantalla. Ahí ya están viendo la presentación. Ya, maestra. Sí. Ok, pues agradecemos mucho la presentación. Nosotros elegimos la línea temática 3, que es la de los recursos y las herramientas digitales. Para una enseñanza interdisciplinaria en modalidad mixta, su diseño, implementación y adaptación. Como ya dijeron, pues la maestra Alicia Lier trabaja en el plantel 4 y yo trabajo en el plantel 6. El nombre de nuestra ponencia es Algunos campos de la ciencia que apoyan la posibilidad de vivir en la Luna. La ponencia está estructurada, como pueden ver en su pantalla, en los siguientes puntos, que será dar un contexto general, cuáles son los objetivos de la ponencia y del trabajo que llevamos a cabo, cuál es la problemática, el desarrollo
desarrollo de las diferentes actividades que realizamos. Presentaremos algunas de las evidencias, algunos logros, las conclusiones y la bibliografía de nuestra ponencia. Actualmente, muchos campos de la ciencia están realizando investigación en la Luna con el objeto de hacer una base humana que viva ahí. Entre ellas, ciencias como son la biología, la física, la química, las matemáticas e incluso algunas ingenierías. Hoy en día se busca la posibilidad de generar nitrógeno a través de regolito en la Luna, energía eléctrica a través de las celdas solares, cultivar los alimentos que requerirán los humanos que estén asentados en la Luna, generar ropa que cumpla con las necesidades que evidentemente son diferentes de las que usamos en la Tierra, en fin. Las posibilidades se vuelven inmensas y no solo en relación a la colonización de la Luna, sino porque lograrlo sería un punto de salida para otras expediciones hacia el sistema solar. Así, el objetivo, ¿no?, de esta ponencia está centrado en compartir con ustedes los resultados de la aplicación de una secuencia didáctica interdisciplinaria realizada en el ciclo escolar que acaba de terminar, es decir, el 2022-2023. Se aplicó en los planteles en los que la profesora Alier y yo trabajamos, es decir, 2 grupos del plantel 4 y 2 grupos del plantel 6, todos de cuarto año, del turno matutino en ambos casos. Hubo una incidencia al final de aproximadamente 230 estudiantes y se buscaba que ellos realizaran una wiki al final, eso fue el resultado de este trabajo, a partir del análisis de algunos aspectos que se requieren para poder hacer un lanzamiento, reconocer las posibilidades de encontrar elementos que hagan viable, ¿no?, la vida lunar, identificar las dificultades que ofrece el poder mantener la vida en la Luna y un entendimiento de la importancia que tiene la interdisciplinariedad en problemas complejos como este. La problemática, pues bueno, en las últimas décadas sabemos, y sobre todo acentuado en los últimos años, que los problemas globales han aumentado tanto en complejidad como en conectividad. Especialmente problemas de esos de los que nosotros podemos oír en las noticias, como son la demanda de energía, el crecimiento poblacional, la habitabilidad de otros planetas, y todo esto obliga a enfocarlos como complejos, inseparables y retroalimentados. La sectorización del pensamiento, trabajo, indicadores de rendimiento son obstáculos para alcanzar metas mucho más integrales. Y es justo eso lo que debe romperse: el trabajo fraccionado, la especialización, el enfoque sectorial y sobre todo el individualismo sobre el enfoque sistémico, ¿no? Y por eso surge la necesidad de implementar una visión más holística, y la forma es justamente intensificar el trabajo integral en equipo e interdisciplinario para poder resolver los problemas actuales como lo propuesto en nuestra secuencia. Entonces, la propuesta que la maestra Alier y yo presentamos se dividió como generalmente lo hacemos todos, en una apertura, en un desarrollo y en un cierre. Sin embargo, en cada uno de estos pasos, los alumnos generaron productos. Por ejemplo, como apertura se habló de algunas generalidades de la Luna y se investigó un poquito más a fondo sobre ella, sobre los eclipses, sobre qué parte vemos, etcétera, ¿no? Y esto fue vertido en la generación de este tríptico, de un tríptico. Después los alumnos vieron algunos videos que tocaban tópicos diversos sobre la Luna, incluso sobre la posibilidad o no, de que hubiéramos llegado a ella, ya que hay un montón de desinformación, incluso en la actualidad, ¿no?, con respecto a esto. Y bueno, hicieron algunos resúmenes sobre los videos y después hicieron una búsqueda en diferentes fuentes confiables sobre tópicos diversos que vertieron en un foro de discusión en un Padlet para concluir con una investigación que fue publicada en una wiki. Entonces, a continuación, vamos a presentar algunas evidencias de los trabajos de nuestros estudiantes. Por ejemplo, aquí tenemos una serie de trípticos que presentaron, ¿no? Este es en particular un tríptico donde hicieron diferentes, les digo, análisis de datos que tenemos de forma muy fácil acceso, ¿no?, sobre la Luna. Después, pues justamente, ¿no?,
Aquí los alumnos hicieron unos videos, vieron videos, pero la propuesta que aplicamos, pues la idea es que los estudiantes trabajaran en equipo. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes pueden ver, ¿no? Que los alumnos están presentando en Zoom, ¿no? Porque la parte de ver los videos se dejó en casa. Y otras las realizaron, o sea, unas las realizaron en el salón y otras las realizaron en línea. Entonces, los videos sobre la luna los vieron en su casa y como pueden ver, pues los estudiantes trabajaron en equipo, reunidos vía Zoom, uno proyectaba los videos y los demás los veía con ellos. Entonces, se les dejó también una serie de preguntas sobre la energía eléctrica que se puede usar, por ejemplo, en la estación espacial, qué comen, los filtros solares que tienen que usar para no tener enfermedades, cuáles fueron los factores históricos que detonaron la carrera espacial, etcétera. Y ellos hicieron un intercambio de opiniones vía Padlet, y después, ya que habían hecho una serie de investigaciones que tocaban diferentes disciplinas, ellos eligieron algunos de los temas que les interesaban más para investigarlo más a fondo y ya que tenían esta investigación que se fue revisando, pues ellos pudieron crear esta wiki, ¿no? Entonces, algunos de los logros que consideramos que tuvimos es que el abordaje interdisciplinario de temas complejos permite a los estudiantes generar un pensamiento crítico, un entendimiento global del problema, así como la generación de soluciones puntuales a problemas actuales. Además, el uso de las TIC y TAC para el desarrollo de este tema nos permitió ejemplificar de mejor manera y de hecho de manera interdisciplinar cómo se debe tratar hoy en día un problema de esta envergadura, ¿no? Para hacer evidentes diferentes dificultades que se presentan. Por ejemplo, desde el lanzamiento, cómo es el alunizaje, la construcción de una estación en la Luna, dependen de un montón de factores físicos, ¿no? Como presión, temperatura, además, ¿no? De tomar en cuenta las cosas que nosotros en tierra pues hacemos normalmente, ¿no? Como tener alimento, agua, energía. Y bueno, ellos llegaron a entender globalmente cuáles son los avances que se tiene en proyectos mucho más específicos como es el proyecto Artemis. Si alguno de ustedes está interesado, ahí es donde pueden buscar más. Y como conclusión, los estudiantes lograron realizar la wiki y lograron hacer un análisis de diversos aspectos, como ya mencioné, porque se requiere para hacer un lanzamiento espacial, reconocieron las posibilidades de encontrar elementos que hagan viable la vida lunar, identificaron las dificultades que ofrece el poder mantener la vida en la Luna, pero sobre todo entendieron la importancia que tiene la interdisciplinariedad en problemas complejos. A continuación, nuestras referencias y les agradezco mucho su tiempo. Muchísimas gracias, maestra Julieta Salazar, sin duda un gran trabajo, sobre todo porque nos contextualiza la integración de un contexto interdisciplinario desde un enfoque sistémico complejo, a partir de lo cual podemos no solo ver fenómenos aislados, sino estar integrando todo esto y de una forma muy interesante a partir del uso de las tecnologías con la generación de una wiki y que el estudiantado pudiera hacer esta reflexión. Muchas gracias, maestra. Aquí la maestra, aquí estamos viendo entonces que es muy, muy interesante este tema. Y pues bueno, si alguien tiene por aquí ok, aquí la maestra, el maestro José Gabriel Montes dice felicidades, saludos. La maestra Elizabeth Saavedra dice felicidades. La maestra Dolores Ortega pregunta, bueno, aquí, maestras, ¿permiten que los alumnos consideren a lo que será cotidiano en el futuro? Creo que más que pregunta es afirmación, ¿no? Y bueno, estamos de acuerdo, ¿no? Sí, es más bien una afirmación, ¿verdad, maestra Dolores? Creo que sí. Sí, maestra, es que estoy con el formulario de asistencia, pero sí, creo, si me permiten el espacio, que lo que ustedes están brindando a los muchachos es como un conocimiento de vanguardia futurista,
¿verdad? Para que ellos vayan, porque va a ser su ambiente el día de mañana. Quizás Exacto. nosotros ya no lo veamos o lo veamos de lejos, pero ellos sí van a estar inmersos en tener, a lo mejor varios de sus alumnos van a andar allá en la luna viendo cómo es la orografía o cómo son los entes que tendrán que alimentar o diversos, ¿no? Como usted decía, se puede ver desde diferentes ópticas. Gracias, disculpe por la interrupción. Al contrario, muchísimas gracias por su comentario atinado. Y hay una pregunta de la maestra, Kristen, dice, felicidades maestras, ¿algún estudiante se interesó por ser astrónomo, astrónoma con esta actividad? Pues sí, Alicia, ¿quieres comentar más o? Aquí está en mute tu micrófono. Aquí está la maestra Alicia, por supuesto. Ok. Bueno, yo creo que en cuarto año es difícil que decidan, pero sí me ha tocado que por lo menos deciden ya el área, ¿no? Les parece interesante el área 1 y dependiendo de los demás maestros que influyan en su estancia en la prepa, pues ellos son los que deciden al final qué carrera. Afortunadamente ya astronomía es una licenciatura, antes era una maestría, entonces eso les permite llegar de manera más directa si es que les interesa. Bueno, muchísimas gracias, profesora. Reciben más felicitaciones. También tenemos aquí en el chat la Liga Google Forms para que puedan realizar su registro de asistencia. Aquí hay una del maestro Tomás Montes. Bueno, hay un comentario del maestro Tomás Montes. ¿Qué teorías manejan acerca de la conquista y colonización de la luna, maestra Alicia, maestra Julieta? Ruth, no sé si ya se salió. ¿Podría repetirme la pregunta? Es que estaba yo aquí intentando quitar el micrófono. Sí, no se preocupe, maestra, sí. ¿Qué teorías manejan acerca de la conquista y colonización de la luna? Bueno, en realidad ya no es una teoría. China está trabajando arduamente en poder colonizar a la luna con la intención de que este sea digamos, un espacio en donde se puedan aterrizar algunas naves y después dirigir otras hacia el exterior del sistema solar, en particular las idas a Marte. Entonces, ya no es ciencia ficción. O sea, en realidad, ya hay mucho avance en estos proyectos, ya han salido muchas naves, están haciendo exploración, se tiene prácticamente fotografiada toda la luna, ya se han decidido algunos lugares en donde es posible colonizar, alunizar ahí, y bueno, ya esto es una cuestión de años, ¿no? De años y por supuesto de presupuestos para que se pueda lograr de una manera rápida, pero lo que les decimos es, es posible que ustedes algún día viajen a la luna, es posible que ustedes puedan hacer un viaje fuera del planeta. Entonces, en realidad lo que les estamos presentando son cosas que pueden suceder en muy corto plazo. Muchas gracias, maestra. Siguen las felicitaciones, un interesante trabajo que hace interesante en la astronomía, dice Elsa Mirella. Ángeles Labardini, muy interesante trabajo. Vanessa Flores, muy interesante. Irma Emilia López, me parece fascinante para nuestros alumnos. Gracias, felicidades. Bueno, esos son algunos de las tantas felicitaciones y comentarios que se generaron y que se estuvieron emitiendo por aquí, por este medio. Muchísimas gracias, maestras. Al contrario, gracias a ustedes. Al contrario, gracias. Maestro, ¿me permites 2 minutos nada más para Adelante, todos maestra. nuestros invitados? El día de hoy les agradecemos su asistencia a esta mesa número 1 de ponencias. Les agradecemos a la maestra Mayra Catilina González Rendón. Disculpe, maestra, que estuve pronunciando mal su nombre. A la relatora Manelle Medina Macías, al maestro Antonio Figueroa Gutiérrez y al relator Ana Patricia García. Los invitamos, vamos a levantarnos, a estirar los pies, a comer, y a las 4 de la tarde, a las 16 horas, los esperamos con la conferencia magistral Retos de la Diversidad Cultural desde un estudio transdisciplinario.
del doctor Gunster Dietz. Les agradecemos y provecho a todos. Muchas gracias, maestra Lucero. Hasta luego, que estén bien. Gracias igualmente, provecho. Muchas gracias por todo, gracias. Buen día, provecho.